¿Qué sucede aquí? Lo de siempre, señor Morticio. Presentamos a nuestros amigos, las leyendas del cuervo. ¿Ah? ¿Y los cráneos? Bueno, hay uno aquí. Pero siempre hay más. Es porque deseo que nos ambientemos en lo del día de hoy. Vamos a salir un poco de lo habitual, porque finalmente, después de todo, Leyendas del Cuervo es un canal de leyendas. Y el día de hoy quisiéramos tratar una de esas leyendas que yo estoy seguro que en estas fechas, sin duda alguna, les va a llamar mucho la atención conocer, como a mí me sorprendió conocerla. Señoras y señores, una vez más, es un placer para nosotros darles la bienvenida a las sombras. Se dice, se cuenta. Así como la gente suele comenzar los relatos con el muy famoso "había una vez", del mismo modo los antiguos pueblos que vivieron antes de la conquista española en México comenzaban sus relatos diciendo: se dice, se cuenta. Así pues, se dice, se cuenta que acontecieron los siguientes hechos en la tierra de los zapotecas. Los zapotecas son el pueblo indígena que constituyó una civilización mesoamericana de importancia en el área que hoy corresponde a los estados de Puebla, Guerrero, Veracruz y, por supuesto, Oaxaca, en donde se estableció de manera más importante. En esta tierra se dice que todo aparentemente acontecía en paz. Sin embargo, la paz era tensa. Los caciques de San José Mogote, de Teotitlán, de Tomaltepec, de Macuilxochitl, de Abasolo, de Xochilquitongo y de Huitzo, regiones de Oaxaca, apenas mantenían la paz, pues constantemente conspiraban y urdían maneras de dañarse mutuamente. El poder había obnubilado sus mentes y los había convertido de parientes y familiares, de amigos y antiguos aliados, en lobos que de forma encarnizada pugnaban por hacerse de más poder en la zona del Roaló, la zona de los espejos del cielo. Dicho nombre de espejos del cielo era la metafórica y poética denominación que los zapotecas le daban a los lagos por considerar que en ellos se reflejaba la imagen del azul limpio del cielo. Así de limpios eran los lagos. Sin embargo, pronto los lagos comenzaron a teñirse del color carmesí con el que colorea la sangre a los líquidos donde se vierte. Los señores zapotecas habían dejado de lado las encubiertas intrigas y se habían declarado abiertamente la guerra. Y como suele suceder en los conflictos, la sangre llama más sangre, la violencia clamaba más violencia, y las causas originales de las reyertas entre ellos ya no se debían al control de la zona ni al cumplimiento de las condiciones que exigían los unos de los otros. Esto ya se trataba de una serie de revanchas personales que demandaban la satisfacción del ego. El río Atoyac era una corriente escarlata ya. Sus aguas no llevaban solo agua, sino la sangre de todos aquellos que, por la ciega lucha de los caciques, habían perecido en esta conflagración. En medio de estas dramáticas escenas, el dolor de las madres zapotecas añadía una terrible nota de frustración, desesperación y angustia, con sus lágrimas inútiles a los combatientes. Ni los súbditos de los caciques, ni los caciques mismos deseaban ya terminar este conflicto hasta que cada uno de ellos no viera morir con sus ojos y por sus armas a sus otros 6 enemigos, o mejor dicho, a quienes pensaban que eran sus enemigos. Las súplicas entonces ya no se dirigieron a los soberbios señores que hacían de la guerra la razón de su existencia. Ahora fue a los dioses, quienes ellas suponían que en medio del incienso del copal y el fervor de sus lamentos darían más oído a sus peticiones que los caciques. Nadie sabe si fue por causa de un concilio divino o por la propia y única voluntad de un solo Dios, pero pronto, merced a las fervorosas plegarias que hicieron las mujeres,
el dios Camazotz hizo su augusta aparición en aquella tierra. Camazotz, el dios murciélago. Camazotz, el que sabía los misterios de la vida y de la muerte. Camazotz, el encargado de cortar el cordón de plata que unía al cuerpo con el alma. Camazotz, el que tenía el poder para sanar cualquier enfermedad, decidió emplear su poder sanador para curar las heridas del alma que se habían abierto entre sí los caciques. Camazotz, el único que podía entrar al gran salón del Consejo de Guerra en la forma de un murciélago, donde antes de su augusta aparición los señores seguían increpándose y clamando por más sangre. Camazotz, quien hizo que los señores suspendieran sus hostilidades por considerarlas contrarias a la voluntad divina. Aún con los rostros encendidos por la ira contra cada uno de los otros, decidieron consultar a los adivinos y a los ancianos para que ellos les explicaran el prodigio. A pesar de haberlo visto con sus propios ojos, los caciques zapotecas se negaban a oír y a ver que tal portento era una señal divina. Sin embargo, y tal como sucede aún en nuestro mundo pleno de modernidad, pero en el que se cree aún en los augures, los adivinos ordenaron suspender las luchas y entablar diálogo entre ellos. La fragilidad de la vida humana no era atributo de ellos, ni ellos deberían conducir a perder más vidas en un conflicto tan ruinoso y brutal. Como si una venda se les hubiera quitado de los ojos, los señores zapotecas recordaron lo que habían olvidado, que eran primos, que eran hermanos, que eran familia de sangre, que la familia no debería ser presa de conflictos que desagradaban a las divinidades. Se arrepintieron, y pronto los perdones sonaron quedos y tímidos entre aquellos que eran capaces de despedazar de un golpe los cráneos de sus supuestos enemigos. El fin del conflicto llegado. Los señores habían comprendido la inutilidad de su guerra, que todos estaban perdiendo y que estaba destinada a no ser ganada por nadie. De la sangre, del dolor de la guerra y del perdón surgiría un milagro que sería recordado por lo maravilloso de su manifestación. Comprendiendo que la única forma de que podrían ser invencibles era estando juntos, subieron a la montaña sagrada. Ahí realizaron un pacto que dejó dos demostraciones de que la paz es mejor que la guerra. Una de ellas fue la construcción de la ciudad de Monte Albán, gloria que aún hoy día sobrecoge a propios y a extraños. La otra fue producto de la hermandad que renacía entre los caciques. Pincharon sus pulgares y vertieron su agua preciosa en el ya ensangrentado río Atoyac. Y con la sangre de 7 señores, inspirados por Camazotz, del río surgieron 7 pétalos de una flor llamada Cuetlaxóchitl, llamada hoy como la flor de la Nochebuena. La Nochebuena en que el perdón se sobrepuso a la voluntad de la guerra. Esplendorosa, el portento de la Cuetlaxóchitl se convirtió en un regalo para el mundo. Los norteamericanos se llevaron esta flor a su tierra y aunque por su descubridor, el experto Joel Poinsett, ellos la bautizaron con el nombre de Poinsettia o Christmas Flower, flor de Navidad en inglés. Universalmente la Euphorbia pulcherrima se sabe que proviene de la zona de Oaxaca en México. Euphorbia pulcherrima, que en latín significa la más bella. Y siendo una flor cuyo origen mítico se dice que proviene de la voluntad por la paz, no puede sino ser, en efecto, la más bella de las flores. Porque la paz y no la guerra, lo más precioso que existe en estas fechas, donde a pesar de las distintas creencias, muchas de estas se relacionan con el fin de un ciclo y el deseo de paz en los campos de guerra y en los corazones de los hombres. Aun cuando los aztecas la vincularon a las actividades a Huitzilopochtli, su dios de la guerra, la flor simboliza la pureza y la nueva vida que obtenían los guerreros muertos en batalla. Es la flor a la que las mariposas se acercan para chupar su néctar, y son las mariposas las formas que adoptan las almas de los guerreros muertos en batalla, según las creencias de los aztecas. ¡Qué historia, güey! Pablo era un niño que gozaba escuchar las historias que su abuelo, don Nacho, le narraba. Don Nacho sabía mucho, tanto como para que algunos dijeran que sabía más de lo que un hombre debería saber en esta vida. Pero lo decían en forma de admiración
pues gracias a sus conocimientos, más de una persona había recuperado la salud, pues don Nacho era uno de los brujos más sabios y poderosos que se conocían en el pueblo. Eran pocas las cosas que no había podido resolver. Una de ellas era un niño que había fallecido en Siete Palmas, en Veracruz. Habría sido por causa de un nahual que fue el responsable, y don Nacho se encargó de él con un ritual. Don Nacho era el único que había entrado a la cueva del encanto y había salido sin sufrir ninguna afectación, lo que no le había pasado a otras personas. Sin embargo, cuando veía a su familia, le gustaba relajarse de las cosas a las que se tenía que enfrentar en un oficio que, si bien no se cree en las ciudades que sea tan importante, en los pueblos del interior de la República se sabe que sí lo es. Los brujos son psicólogos, consejeros, médicos, guías. Y lo probaba suficientemente el hecho de que, aún a su avanzada edad, seguía siendo solicitado por sus habilidades y conocimientos. Don Nacho acarició la cabeza de Pablito. Es más que una historia, Pablito. ¿Es verdad entonces? ¿Quién te ha dicho que las historias que te cuento son mentiras? El niño calló. No dijo nada más. Te han enseñado que las historias que se cuentan son mentiras, que son cosas que no sucedieron. Y muchas veces, eso es verdad, pero a medias. Una cosa es que no hayan sucedido exactamente igual que como se cuentan. Y otra es que nada de lo que se diga en ellas sea verdad. Aún la historia más fantástica, Pablito, tiene parte de la verdad del autor. Pero hay que saber buscarla. Bueno. Entonces, los señores zapotecas existieron. Por supuesto. Y se pelearon. ¿Tú qué crees? Pues es posible. La gente siempre está en guerra. Exacto. ¿Y existe el dios murciélago? En lo que yo te conté, te dije que un murciélago entró en el salón del Consejo de Guerra. Entonces, solo era un murciélago. Los adivinos dijeron que no. Entonces, si era el dios murciélago, Camazotz. Bueno, sí. Ellos dijeron que era el dios murciélago, y gracias a que lo creyeron, dejaron de pelear entre ellos. Pero, ¿era o no era un dios? La voluntad de los caciques y las palabras de los adivinos lo hicieron un dios, y eso fue suficiente. Creo que no has llegado al punto más importante. ¿Cuál? Escucha bien, Pablito. ¿Crees que una flor puede surgir de la sangre de los hombres? Bueno, no. Pero sí sabes que las flores existen. Sí. Y ahora sabes que los señores zapotecos existieron y que tuvieron un conflicto. Y que esa flor, independientemente de que esté hecha de sangre o no, nos recuerda que las guerras no son buenas, que es mejor ser hermanos y vivir en paz. Y entonces, ¿por qué se habla del dios murciélago? Porque es bueno para nosotros creer que los dioses se preocupan. Así es como los seres humanos nos esforzamos y hacemos que nuestra voluntad crezca para hacer cosas. A veces, solo nos hace falta creer. A veces creer en algo más. A veces, creer en nosotros mismos. Pero gracias a que creemos, podemos hacer cosas asombrosas. ¿Como tú? Yo no hago cosas asombrosas.
Todo lo dicen. La gente se impresiona por poca cosa. A veces ellos mismos pueden hacer esas cosas, pero no creen lo suficiente. Les falta confianza y algo más. Si la gente supiera eso, sabrían hacer cosas maravillosas. ¿A qué te refieres? Es tarde, Pablito. Si no regreso ahora me va a agarrar la noche. Dale pues, abue. Gracias por la historia. Pablo acompañó a su abuelo a la puerta y lo despidió cariñosamente. Si bien la mirada de don Nacho solía imponer cierto temor, además de respeto, cuando el hombre se despedía de la gente que quería, su rostro se dulcificaba y el semblante se tornaba muy cariñoso y cálido. Pablito tenía que prepararse para la misa en la iglesia esa misma noche de 24 de diciembre. Aquella noche Pablo veía en la gente que en la iglesia se acercaba al niño Jesús, colocado en el nacimiento que lucía esplendoroso. Cada uno le iba dejando algún regalo, un milagro, que son esa suerte de pequeñas medallas que sirven para conmemorar el cumplimiento de alguna voluntad por lo cual se le hubiera hecho alguna petición al niño. Un listón, un memorial dibujado a mano también para agradecer alguna petición. Pero a Pablo le entró cierta tristeza. Siempre había confiado en Jesús. Le parecía en su mente infantil que el maestro mismo acudía con él para consolarlo cuando las cosas se habían puesto difíciles para él en su vida infantil. De la vez que en la escuela no le estaba yendo bien y que pidió al niño Jesús que le ayudara a mejorar, y así había sido. Se acordó de las veces en que había visto a sus padres preocupados porque el clima de aquel año no había sido bueno y su cosecha casi se había perdido, y de cómo después al final lograron que varias personas les pagaran unos dineros que les debían. De todo eso se acordaba Pablo y se sentía triste al no poder llevarle nada a Jesús para su cumpleaños, porque sin duda la Navidad era el cumpleaños de Jesús. Aún la historia más fantástica, Pablito, tiene parte de la verdad del autor, pero hay que saber buscarla. No estaba seguro si en realidad el niño Jesús recibiría todas esas muestras, pero con seguridad estaría complacido de que alguien a quien ayudaba de vez en vez le mostrara algún agradecimiento. Y a Pablo le causaba pena que justo en ese día él no le llevara nada. Se acordó de Jesús en la cruz, de cómo seguramente todo ese dolor que había sufrido lo sobrellevó con valentía, y le parecía que no llevarle nada era como infligirle otra herida. De haber estado su abuelo, don Nacho, le habría dicho que él, niño como era, no podía ser responsable de lo que le habían hecho a Jesús. Pero a Pablo le parecía que al menos el niño Jesús se iba a poner triste, y a Pablo le hacía sentirse igual el hecho de no poderle llevar algo. A veces solo nos hace falta creer. A veces creer en algo más, a veces creer en nosotros mismos. Pero gracias a que creemos, podemos hacer cosas asombrosas. Pero, ¿cómo iba a suceder que solo con creer en algo podrían hacerse cosas asombrosas? Y se acordó del dios murciélago. Nadie podía decirle que era él, pero tampoco nadie podía decirle que no era él. Solo sabía que quienes tenían un deseo ferviente pueden desear con todo su corazón y lograban cumplir sus cometidos, pero él no veía cómo agradecerle al niño Jesús. Ah, los niños, sus almas blancas, su inocencia, su voluntad. Pablito comenzó a derramar amargas lágrimas al no saber cómo conseguir un presente para el niño. Estas cayeron al suelo y aunque no quería que se dieran cuenta, no pudo contenerlas. En cada una que derramaba iba la frustración y a la vez el deseo de tener algo hermoso que darle al niño.
Después de un buen rato en el que Pablito se permitió llorar hasta que no le salieron más lágrimas, volvió a mirar el suelo. En el suelo había crecido una flor, una Cuitlaxóchitl, una nochebuena. No recordaba que hubiera una flor cerca de donde él se sentó, y nadie podría haber dejado ahí una flor de nochebuena, pues ésta parecía haber crecido en la tierra. Era hermosa. Ahora Pablito entendía la fascinación de los antepasados por esa flor, pues él mismo había quedado fascinado por ella, y pensó, ¿acaso había otro mejor regalo para el niño? La flor se desprendió suavemente del suelo, y cuando la puso en el regazo del niño Jesús, resplandeció en medio de la blancura de sus ropas, dándole el aspecto de una estrella encarnada en medio de su pecho, una estrella en su corazón. Pablo estaba muy contento. Ahora entendía lo que decía su abuelo. La gente se impresiona por poca cosa. A veces ellos mismos pueden hacer esas cosas, pero no creen lo suficiente. Les falta confianza y algo más. Si la gente supiera eso, sabrían hacer cosas maravillosas. Pablo sabía ahora que ese algo más era el amor. Qué interesante. Por eso trajimos esto el día de hoy. Quisimos una vez más pues mostrar algunas de las cosas que nosotros investigamos acerca de ciertas leyendas, y muchas de ellas no carecen de hermosura por su dramatismo y por supuesto por lo que supone de alguna manera el haber sido escritas en una época, o mejor dicho, contadas en una época en donde todos estos valores eran muy apreciados en cuanto a lo poético y lo metafórico. Sin embargo, pude percatarme de que existen muchas historias acerca de esta flor, la Euphorbia pulquérrima, la flor más bella. Si ustedes tienen algo que comentarnos en la caja, pueden hacerlo con respecto a esta leyenda, con respecto a estas historias que ustedes tal vez conozcan acerca de la Nochebuena, para poder construir nuestro diálogo y de esta manera comenzar a seguir más adelante dentro de este mundo de leyendas. Pero por hoy vamos a dejarlo aquí, y por supuesto, además de su presencia aquí, que es muy importante para que este canal siga creciendo, siga avanzando, queremos desearles, como quiera que ustedes lo festejen, de la forma que ustedes lo manejen, queremos desearles nuestros parabienes para estas festividades. Por supuesto, recomendarles que si ustedes no están suscritos al canal, lo hagan, los compartan, nos den like, si les agrada el trabajo que aquí se presenta, y activen la campanilla para poder tener acceso a las notificaciones que les permitirán saber cuando estrenamos un nuevo video, y de esta forma ayudarnos a vencer la horrenda leyenda, la oscura leyenda del algoritmo. Del mismo modo, les agradecemos que se suscriban a nuestras redes sociales. En Facebook, Leyendas del Cuervo Oficial, y el grupo Bienvenidos a las Sombras Oficial, donde ustedes podrán encontrar contacto con otras personas interesadas también dentro de este universo de las leyendas del cuervo. Encontrarán en la página
los anuncios de videos que recomendamos, videos pasados, o bien la notificación del nuevo video que estamos por estrenar, como en este caso, y por supuesto también encontrarán las notificaciones de los videos del señor Morticio. Crónicas de Morticio en la plataforma de TikTok. Ustedes encontrarán en cosa de un minuto los videos de señor Morticio en donde nos habla acerca de muertes absurdas, inesperadas, extrañas o predecidas, costumbres funerarias poco frecuentes, aspectos del ocultismo, de la muerte y de otras cosas sumamente extraños. Todo esto que de alguna manera a todos nuestros amigos que les gusta este tipo de temas, estamos bastante seguros de que les va a llamar mucho la atención. Asimismo, también les recomendamos a las redes que nos apoyan. Una de ellas es Literpop, en este caso, que en Twitter, con el arroba de Literpop Publishing, ustedes encontrarán en los anuncios no solo las leyendas del cuervo, sino que encontrarán una casa literaria, una revista literaria que está experimentando una serie de cambios que esperamos que ustedes esperen. En este caso, le mandamos a la maestra Enid Isaís nuestro saludo cordial en estas fechas que estamos seguros que ella celebrará de la manera adecuada. Asimismo también a nuestros amigos en Eternas Lunas, la maestra Angie Vampi, nuestro Nathaniel Llano, quienes también nos apoyan en estas redes. No olviden que en Facebook es Cultura Gótica, la URL en Instagram Eternas Lunas 1, en Twitter Eternas Lunas 22, y asimismo también tenemos el canal de YouTube de Eternas Lunas. Inconveniente competencia. No es la competencia, señor Morticio. El canal incluye también algunos extractos de las conversaciones que yo doy en las transmisiones en vivo en Facebook, llamadas Los Libros del Cuervo. Muchos videos. Claro que sí. Estamos orgullosos de que nuestros amigos, de poder ayudar a nuestros amigos y de darles a conocer una serie de textos. Ahí hablamos un poquito de lo que es el horror, de Lovecraft, de Horacio Quiroga, Washington Irving, entre otros autores. Del mismo modo, también en Eternas Lunas tenemos los videopoemas en donde realizamos en compañía principalmente de la maestra Angie Vampi, aunque también se integra en ocasiones el maestro Nathaniel Llano, los videopoemas tanto de los retos como también algunos de nuestra personal inspiración. Los invitamos a escucharlos. Y sin más por el momento, y para no alargarnos, como quiera que ustedes celebren las festividades, queremos desearles que sean felices y, por supuesto, que nos veamos el próximo martes para darles una vez más la bienvenida a las sombras.